Artículo 671. Sanción de declaración de proveedor ficticio insolvente. No serán deducibles en el impuesto sobre la renta ni darán derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, las compras o gastos efectuados a quienes la DIAN hubiere declarado como a. Proveedores ficticios en el caso de aquellas personas o entidades que facturen ventas o prestación de servicios simulados o inexistentes. Esta calificación se levantará pasados 5 años de haber sido efectuada. B. Insolventes. En el caso de aquellas personas o entidades a quienes no se haya podido cobrar las deudas tributarias en razón a que traspasaron sus bienes a terceras personas con el fin de eludir el cobro de la administración deberá levantar la calificación de insolvente cuando la persona o entidad pague o acuerde el pago de las sumas adeudadas. Estas compras o gastos dejarán de ser deducibles desde la fecha de publicación en un diario de amplia circulación nacional de la correspondiente declaratoria. La sanción a que se refiere el presente artículo deberá imponerse mediante resolución previo traslado de cargos por el término de 1 mes para responder. La publicación antes mencionada se hará una vez se agote la vía gubernativa. Artículo 671-1. Insolvencia. Cuando la Administración Tributaria encuentre que el contribuyente durante el proceso de determinación y discusión del tributo tenía bienes que dentro del procedimiento administrativo de cobro no aparecieren como base para la cancelación de las obligaciones tributarias y se haya operado una disminución patrimonial, podrá declarar insolvente al deudor, salvo que se justifique plenamente la disminución patrimonial. No podrán admitirse como justificación de disminución patrimonial los siguientes hechos. 1. Enajenación de bienes directamente o por interpuesta persona hecha a parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, único civil o a su cónyuge o compañero permanente, realizadas con posterioridad a la asistencia de la obligación fiscal. 2. La separación de bienes de mutuo acuerdo decretada con posterioridad a la existencia de la obligación fiscal. 3. La venta de un bien inmueble por un valor inferior al comercial y respecto del cual se haya renunciado a la lesión enorme. 4. La venta de acciones, cuotas o partes de interés social distintas a las que se coticen en bolsa por un valor inferior al costo fiscal. 5. La enajenación del establecimiento de comercio por un valor inferior al 50% del valor comercial. 6. La transferencia de bienes que en virtud de contratos de fiducia mercantil deban pasar al mismo contribuyente, a su cónyuge o compañero o compañera permanente, parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, único civil o sociedades en las cuales el contribuyente sea socio en más de un 20%. 7. El abandono, ocultamiento, transformación, enajenación o cualquier otro medio de disposición del bien que se hubiere grabado como garantía prestada en facilidades de pago otorgadas por la Administración. Artículo 671-2. Efectos de la insolvencia. La declaración administrativa de la insolvencia conlleva los siguientes efectos. A. Para las personas naturales, su inhabilitación para ejercer el comercio por cuenta propia o ajena. B. Respecto de las personas jurídicas o sociedades de hecho, su disolución, la suspensión de sus administradores o representantes legales en el ejercicio de sus cargos o funciones y la inhabilitación de los mismos para ejercer el comercio por cuenta propia o ajena. Cuando se trate de sociedades anónimas, la inhabilitación anterior se impondrá solamente a sus administradores o representantes legales. Los efectos señalados en este artículo tendrán una vigencia hasta de 5 años y serán levantados en el momento del pago. Artículo 671-3. Procedimiento para decretar la insolvencia. El subdirector de cobranzas o el administrador de impuestos nacionales, según el caso, mediante resolución declarará la insolvencia de que trata el artículo 671-1 del Estatuto Tributario. Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario y en subsidio el de apelación dentro del mes siguiente a su notificación. Los anteriores recursos deben fallarse dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma.
Una vez ejecutoriada la providencia, dependerá comunicarse a la entidad respectiva quien efectuará los registros correspondientes. Sanciones a notarios y otros funcionarios. Artículo 672. Sanción por autorizar escrituras o traspasos sin el pago de la retención. Los notarios y demás funcionarios que autoricen escrituras o traspasos sin que se acredite previamente la cancelación del impuesto retenido incurrirán en una multa equivalente al doble del valor que ha debido ser cancelado, la cual se impondrá por el respectivo administrador de impuestos o su delegado previa comprobación del hecho. Artículo 673. Sanciona a notarios que autoricen escrituras por un precio inferior. Los notarios que violaren lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 278 serán sancionados por la Superintendencia de Notariado y Registro con base en la información que les suministre la Dirección General de Impuestos Nacionales, con multa equivalente al 5% del valor mínimo que debería figurar en la correspondiente escritura. Artículo 673-1. Sanciona a empleados y trabajadores del Estado por enriquecimiento no justificado. Los empleados y trabajadores del Estado a quienes como producto de una investigación tributaria se les hubiere determinado un incremento patrimonial cuya procedencia no hubiere sido explicada en forma satisfactoria, perderán automáticamente el cargo que se encuentren desempeñando sin perjuicio de las acciones penales y de los mayores valores por impuestos y sanciones que resulten del proceso de determinación oficial tributaria. La sanción administrativa aquí prevista se impondrá por la entidad nominadora previa información remitida por el director de Impuestos Nacionales y una vez en firme la liquidación oficial en la vía gubernativa. Sanciones a entidades autorizadas para recaudar impuestos. Artículo 674. Errores de verificación. Las entidades autorizadas para la recepción de las declaraciones y el recaudo de impuestos y demás pagos originados en obligaciones tributarias incurrirán en las siguientes sanciones en relación con el incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha autorización. 1. 10 VT por cada declaración o documento recepcionado con errores de verificación cuando el documento de identificación tributaria no coincida con el consignado en el Registro Único Tributario RUT del declarante, contribuyente, agente retenedor o responsable. 2. 10 VT por cada declaración o documento recepcionado sin el diligenciamiento de la casilla de la firma del declarante o de quien lo representa. 3. 10 VT por cada formulario recepcionado cuando el mismo deba presentarse exclusivamente a través de los servicios informáticos electrónicos de acuerdo con las resoluciones de prescripción de formularios proferidas por la Administración Tributaria, salvo en los eventos de contingencia autorizados previamente por la DIAN. 4. 5 VT por cada número de registro anulado no informado que identifique una declaración, recibo o documento recepcionado. Artículo 675. Inconsistencia en la información remitida. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la información remitida en el medio magnético no coincida con la contenida en los formularios o recibos de pago recepcionados por la entidad autorizada para tal efecto, y esta situación se presente respecto de un número de documentos que supere el 0,5% del total de documentos correspondientes a la recepción o recaudo de un mismo día, la respectiva entidad será acreedora a una sanción por cada documento que presente uno o varios errores, liquidada como se señala a continuación. 1. 10 VT cuando los errores se presenten respecto de un número de documentos mayor al 0,5% y no superior al 2,5% del total de documentos. 2. 20 VT cuando los errores se presenten respecto de un número de documentos mayor al 2,5% y no superior al 4% del total de documentos. 3. 30 VT cuando los errores se presenten respecto de un número de documentos mayor al 4% del total de documentos. 4. 5 VT por cada documento físico no reportado en medio magnético o cuando el documento queda reportado por más de una vez en el medio magnético.